Shelby Dale estaba sentada en su terraza en Portugal, observando cómo el Atlántico se volvía dorado al atardecer, cuando su teléfono vibró con una foto enviada por alguien a quien una vez llamó amiga, su exmarido, Wesley Parao, con un smoking perfectamente ajustado, el brazo rodeando a una mujer mucho más joven, vestida con un vestido blanco de diseñador, y un texto que decía, «Se ven tan felices juntos». Shelby sonrió, no por dolor ni por amargura, sino porque sabía algo que Wesley aún no sabía. En 3 semanas, la vida perfecta que estaba exhibiendo comenzaría a derrumbarse como un castillo de arena con la marea alta. Para entender esa sonrisa, hay que retroceder al principio. Shelby tenía ahora 32 años, pero 4 años antes había cometido el error de confiar toda su vida al hombre equivocado. Conoció a Wesley cuando ella tenía 23 años y él 29, encantador, ambicioso, siempre hablando de grandes sueños, especialmente de su empresa de consultoría inmobiliaria, Parao and Associates. Shelby era analista financiera junior en Boston, brillante con los números y aún más con los detalles, y a Wesley le encantaba eso de ella, o quizá le encantaba lo útil que era. A los 6 meses de relación, él le propuso matrimonio. 6 meses después, ella dejó su trabajo para ayudarle a construir el negocio desde cero. Su madre la advirtió, pero el amor tiene la capacidad de silenciar la lógica. Durante 7 años, Shelby se convirtió en la directora de todo, encargándose de la contabilidad, las relaciones con los clientes, los contratos, las facturas, la organización y cada sistema silencioso que mantenía viva a la empresa, mientras Wesley interpretaba al visionario, estrechando manos, cerrando acuerdos, llevando clientes a cenas caras y llamando al trabajo de Shelby, la parte aburrida, lo poco atractivo, el ruido de fondo que nadie aplaudía. A medida que el negocio creció, contrataron a más personas. Connor Aldridge entró como socio junior en ventas. Luego, unos 18 meses antes de que todo se viniera abajo, Wesley insistió en que necesitaba una asistente ejecutiva, alguien que le ayudara con su agenda. Esa fue Brianne Lokach, 26 años, rubia, pulida y aparentemente muy hábil para ayudar en cosas que no tenían nada que ver con el trabajo real. Shelby debió verlo venir, noches largas, viajes prolongados, Wesley cuidando de repente su apariencia otra vez. Las pruebas llegaron por partes, recibos de joyas que Shelby nunca recibió, cargos de hotel en su propia ciudad, cuentas de restaurantes en noches en las que él decía estar reuniéndose con clientes. Cuando Shelby lo enfrentó, Wesley ni siquiera mostró vergüenza, dio la noticia como si presentara un informe trimestral. Quería el divorcio. Habían crecido en direcciones diferentes. Esto era lo mejor para ambos. Los papeles se presentaron en una semana, y Shelby se dio cuenta de que él llevaba mucho más tiempo preparándose de lo que ella sabía. Al día siguiente de la presentación, intentó acceder a los sistemas de la empresa para recuperar archivos personales. Acceso denegado. Contraseñas cambiadas de la noche a la mañana. Su correo bloqueado. El almacenamiento en la nube bloqueado. El software contable, sistemas que ella había creado y mantenido, bloqueado. Cuando llamó a Wesley, él dijo que su abogado le había aconsejado asegurar los activos del negocio durante el proceso, hablando como si leyera un guión. Shelby condujo hasta la oficina. El código de seguridad había sido cambiado. Su tarjeta no funcionaba. Se quedó de pie en el estacionamiento de un edificio en el que prácticamente había vivido durante 7 años, incapaz de abrir la puerta principal de la vida que ayudó a construir. Wesley no estaba solo. Su madre, Gloria Parao, siempre había tratado a Shelby como si no fuera lo suficientemente buena, y ahora aprovechó el momento para afilar el cuchillo con una sonrisa. Llamó a amigos, vecinos, a cualquiera que quisiera escucharla, expresando preocupación por el estado mental de Shelby, sugiriendo que era difícil y dejando caer que la separación era lo mejor. La campaña de rumores se extendió más rápido de lo que Shelby podía defenderse. Los amigos dejaron de devolverle las llamadas. Las invitaciones desaparecieron. Se convirtió en la ex loca antes de que el divorcio siquiera se finalizara.
Wesley contrató a Harold Petton, un abogado de divorcios agresivo que trataba estos procesos como una guerra. Shelby no podía permitirse un rival de ese nivel. La primera oferta de acuerdo fue un insulto. Wesley afirmaba que la empresa valía una fracción de lo que Shelby sabía, los activos eran misteriosamente mínimos, las inversiones estaban ausentes o infravaloradas, y la casa en Portugal, comprada a través de una LLC, no figuraba en absoluto. Shelby conocía los números porque había vivido dentro de ellos, pero saber y probar son mundos distintos, y Wesley se aseguró de que ella no pudiera probar nada bloqueándola de todas las fuentes. Bajo presión legal constante, aislamiento social, estrés financiero y agotamiento, incluso el abogado de Shelby comenzó a sugerir suavemente que considerara llegar a un acuerdo. Durante 4 meses luchó mientras Wesley desfilaba una nueva vida brillante, publicando fotos con Brianne, asistiendo a eventos como pareja, incluso presentando a Brianne como su socia, una palabra que nunca usó para Shelby a pesar de su verdadera asociación. Entonces, un martes gris, Shelby se quebró y firmó, diciéndose que estaba eligiendo la paz en lugar de la guerra, aunque la firma se sintió como tragar vidrio. Finalizado el divorcio, Shelby dejó Boston, cargando su vida en cajas de cartón, y huyó a Portugal pensando que necesitaba un lugar para derrumbarse. Mientras empacaba, sus dedos tocaron algo olvidado, un disco duro externo negro, su copia de seguridad. Años antes, la caída de un servidor de la oficina la había aterrorizado lo suficiente como para adoptar un hábito trimestral, copiar documentos financieros críticos, extractos bancarios, contratos, facturas, acuerdos operativos, en un disco guardado en casa, separado de la red. Wesley se burlaba del hábito, llamándolo paranoia. Ahora Shelby lo sostenía como un salvavidas. Lo conectó, con las manos temblando, y vio abrirse las carpetas como una cápsula del tiempo, cuentas que Wesley decía que apenas existían, ingresos que reportó a la mitad, acuerdos de LLC que negó poseer, y ahí estaba Coastal Venture Holdings, la LLC usada para comprar la propiedad en Portugal, con Shelby y Wesley claramente listados como socios al 50%. Luego vino otro descubrimiento, una estructura fiduciaria registrada semanas antes del divorcio, con Gloria como agente registrada, algo que Wesley había llamado planificación patrimonial, pero cuyo verdadero propósito Shelby ahora entendía. Comparó las declaraciones juradas de Wesley con los registros de respaldo y vio vacíos enormes, cuentas faltantes, transferencias ausentes, verdad ausente. Encontró correos que se había reenviado a sí misma como parte de su documentación. Vio patrones que no eran errores, sino decisiones. Investigó la ley de Massachusetts y encontró un camino, la regla 60b, una moción para anular una sentencia por fraude dentro de un año. Su divorcio tenía apenas 5 semanas. Shelby contrató a Regina Vázquez, conocida por desmantelar esquemas de activos ocultos, y Regina incorporó a la contadora forense Diane Whitmore, una exauditora capaz de detectar números manipulados como humo. El informe que regresó trazó ingresos subreportados, transferencias sospechosas a estructuras controladas por la familia, pagos cuestionables etiquetados como consultoría, y la propiedad en Portugal completamente omitida. Regina advirtió a Shelby que, si el tribunal veía indicios de problemas fiscales graves, podría activar informes obligatorios a autoridades federales. Shelby sintió un instante de duda, las consecuencias sonaban pesadas, pero recordó la voz fría de Wesley cuando borró su matrimonio como una molestia, recordó las puertas cerradas, las mentiras bajo juramento, la humillación y el aislamiento, y eligió la verdad por encima del miedo. Regina construyó el caso en silencio mientras Shelby fingía estar derrotada y se mudaba a Portugal, donde un abogado local la ayudó a proteger su interés en la propiedad para que no pudiera ser transferida sin su consentimiento. Wesley, creyendo que había ganado, planeó una boda lujosa con Brianne, sin acuerdo prenupcial, lleno de confianza y con una audiencia lista para aplaudir su nuevo comienzo. Shelby esperó, no por crueldad, sino por estrategia, porque después de la boda los puntos de presión se multiplicaban. En la recepción, una conocida chismosa mencionó casualmente que Shelby vivía en Portugal y la casa en el acantilado, una inversión cuyo valor se había disparado, y el rostro de Wesley perdió color por un instante mientras Brianne miraba confundida al oír por primera vez que existía una propiedad en el extranjero.
Wesley se recompuso con una sonrisa tensa, pero la semilla del pánico quedó plantada. El lunes por la mañana después de la boda, Regina presentó la moción, con páginas de discrepancias documentadas, anexos y registros verificables. Wesley recibió la notificación poco después de regresar de su luna de miel, abrió el sobre esperando papeleo rutinario y en su lugar leyó acusaciones de fraude respaldadas por pruebas que nunca imaginó que Shelby tuviera. El tribunal lo tomó lo suficientemente en serio como para congelar transferencias y restringir activos mientras revisaba el caso. En la audiencia, Regina presentó cada discrepancia de forma metódica, Diane explicó claramente los patrones, y la defensa de Wesley intentó presentarlo como error, pero las marcas de tiempo, los registros y la verificación bancaria dejaron poco margen de maniobra. La sentencia fue anulada. Los activos serían recalculados con plena divulgación, y el mundo de Wesley, construido sobre sonrisas seguras y números ocultos, comenzó a desmoronarse. De vuelta en Portugal, Shelby siguió trabajando, construyendo una nueva vida con mañanas constantes, rutinas tranquilas y un silencioso sentido de poder que no había sentido en años. No perseguía una fantasía, estaba recuperando lo que era suyo y dejando que las consecuencias siguieran a las decisiones que las crearon. Cuando Shelby sonrió ante aquella foto del atardecer, no fue porque disfrutara la caída de nadie, sino porque por primera vez en mucho tiempo la verdad tenía dientes, y los detalles aburridos que Wesley despreciaba se habían convertido en la prueba que finalmente habló más fuerte que su encanto. Wesley Parao regresó a Boston como un hombre que vuelve a su trono. El brillo de la luna de miel, su nueva esposa del brazo y un feed lleno de atardeceres cuidadosamente elegidos y cenas costosas, esperaba que la vida siguiera exactamente como la había dejado, un negocio próspero, un círculo admirador, una exesposa, exiliada, de forma segura en Portugal y un acuerdo de divorcio firmado y cerrado. El sobre que lo esperaba en su buzón parecía ordinario, del tipo de correspondencia oficial que la gente abre sin pensar. Pero las palabras dentro no se leían como papeleo rutinario. Era la moción de Shelby para anular la sentencia por fraude, tergiversación y mala conducta, acompañada de anexos que documentaban lo que él había intentado enterrar, cuentas ocultas, ingresos faltantes, propiedades omitidas, valoraciones falsificadas y declaraciones juradas que no coincidían con la realidad. Por un momento, la máscara pulida se resquebrajó. Según lo que Regina supo más tarde durante el proceso, el color de Wesley se desvaneció tan rápido que Brianne le preguntó si se sentía mal. La ironía era cortante, el hombre que trataba a las personas como números ahora estaba siendo confrontado por números que se negaban a callar. Llamó de inmediato a Harold Petton, esperando la misma certeza agresiva que Harold había usado antes para aplastar a Shelby. Pero la voz de Harold se volvió extrañamente silenciosa mientras escuchaba, ese tipo de silencio que ocurre cuando un abogado se da cuenta de que el suelo bajo su cliente se ha movido. La mente de Harold llegó a la misma pregunta de la que Wesley no podía escapar: ¿cómo consiguió ella estos documentos? Wesley había cambiado contraseñas de la noche a la mañana, había bloqueado a Shelby de los sistemas, le había impedido entrar a la oficina, asegurándose de que no pudiera acceder a los mismos registros que había gestionado durante años. Había sido cuidadoso, o eso pensaba. La verdad era que nunca respetó lo suficiente la parte aburrida como para temerla. Nunca imaginó que la atención obsesiva de Shelby a los detalles incluyera guardar copias fuera de su alcance. Nunca imaginó que el hábito del que se burlaba, las copias de seguridad trimestrales, fuera ahora un archivo completo de su propia historia financiera. Y entonces el comentario casual de Patricia Holden en la boda encajó como una pieza cruel de un rompecabezas: la casa en Portugal, la propiedad en el acantilado, aquello que había fingido que no existía. Shelby no la había olvidado, la había asegurado mientras él estaba ocupado celebrando. El tribunal se movió con rapidez. Las acusaciones eran lo suficientemente graves como para imponer restricciones temporales que impidieran transferencias o ventas mientras se revisaba el caso. La sensación de control que Wesley llamaba, la capacidad de mover dinero, cambiar activos, dar instrucciones y hacer que las cosas desaparecieran, de repente se estrechó en una caja de la que no podía salir. Intentó tranquilizar a Brianne, restándole importancia y llamándolo dramatismo de mi ex, o una táctica amarga, pero sus ojos lo delataban.
Brianne, que creía haberse casado con una historia de éxito segura, comenzó a ver grietas, llamadas apresuradas, conversaciones tensas a puerta cerrada, un hombre que hablaba demasiado rápido y explicaba demasiado poco. Cuando llegó la fecha de la audiencia, Regina hizo exactamente lo que había prometido, sin teatralidad, sin súplicas emocionales, solo un recorrido limpio y metódico por las pruebas. El testimonio experto de Diane Whitmore atravesó el ruido. No eran errores aleatorios ni valoraciones subjetivas, sino un patrón coherente con manipulación deliberada, ingresos subreportados, cuentas omitidas, transferencias canalizadas a través de estructuras diseñadas para confundir, pagos etiquetados como consultoría, que no coincidían con servicios reales y una valiosa propiedad en el extranjero ausente de las declaraciones juradas. La defensa de Wesley intentó sembrar dudas, cuestionando la autenticidad, alegando errores, sugiriendo interpretaciones, pero los registros no eran vagos. Los extractos bancarios podían verificarse directamente. Los acuerdos operativos podían cotejarse con los registros oficiales. Las líneas de tiempo coincidían demasiado bien como para ser casualidad. El juez concedió la moción de Shelby. El acuerdo de divorcio original fue anulado. Se calcularía una nueva división de activos con todo sobre la mesa, incluido lo que Wesley había intentado ocultar. Wesley había construido su plan sobre una suposición frágil, que Shelby nunca podría probar nada. Ahora el tribunal tenía pruebas, y Wesley tenía un nuevo problema que no podía resolver con encanto. Porque cuando una posible mala conducta financiera aparece dentro de un proceso legal, el mundo se hace más grande. Ya no era solo drama de tribunal familiar. Se convirtió en un foco, y los focos atraen atención. En pocas semanas, la presión se extendió hacia afuera como tinta en el agua. El negocio lo sintió primero, con socios y empleados notando tensiones inusuales, solicitudes extrañas y una urgencia poco común. Wesley comenzó a actuar como un hombre intentando contener una presa con fugas usando las manos. Hizo llamadas, envió correos, trató de limpiar el lenguaje, crear explicaciones y mover influencias. Pero los sistemas que implican rastros de papel no se borran fácilmente, especialmente cuando los profesionales empiezan a verificar contra fuentes independientes. Intentó contactar a Shelby repetidamente, las llamadas iban al buzón de voz, los mensajes nunca recibían respuesta. También lo intentó a través de conocidos en común, esperando que la culpa, la nostalgia o el miedo la ablandaran. Pero Shelby no tenía nada más que discutir. Ya había hablado en el único idioma que Wesley siempre respetó, la documentación. Desde Portugal, Shelby se mantuvo firme. No anduvo celebrando. No publicó mensajes de victoria. Trabajaba sus mañanas en una cafetería local, miraba el océano cuando el pecho se le apretaba y seguía avanzando. Ella quería lo que era justo, no un espectáculo, pero ahora entendía algo que no había entendido cuando firmó agotada renunciando a sus derechos. Cuando alguien construye una vida sobre el engaño, la verdad no llega suavemente, llega como una tormenta. A medida que avanzaba el recálculo de los activos, la vida nueva y perfecta de Wesley comenzó a mostrar grietas de tensión. La paciencia de Brianne se agotó cuando la realidad de las batallas legales, las restricciones financieras y las preguntas incómodas reemplazaron la fantasía a la que se había inscrito. Con Nora Aldrich, antes leal, comenzó a medir la situación de otra manera, como siempre ocurre cuando el riesgo entra en la habitación. Gloria Paraó, que había vertido veneno sobre la reputación de Shelby con una preocupación suave y susurros afilados, de repente enfrentó la posibilidad de que la misma red de papeles que ayudó a crear pudiera arrastrarla al problema. Wesley intentó mantener a todos calmados, intentó desempeñar el mismo papel de siempre, el hombre en control, el hombre con el plan, pero el control es fácil cuando la otra persona está aislada y exhausta, es más difícil cuando la otra persona tiene pruebas, estrategia legal y tiempo. Y Shelby tenía las tres cosas. Sentada otra vez en su terraza, Shelby observó cómo el Atlántico pasaba del azul al plateado con la llegada de la noche. El aire olía a sal y a lluvia lejana. Su teléfono vibraba con actualizaciones de Regina, pasos procesales, escritos, respuestas, calendarios. Nada glamoroso,
solo la maquinaria lenta de la rendición de cuentas poniéndose en marcha. Shelby sintió una mezcla extraña dentro de sí, dolor por los años que había entregado, ira que aún ardía al recordar puertas cerradas y códigos cambiados, alivio al saber que no había imaginado las mentiras y una satisfacción tranquila al ver que la verdad finalmente estaba siendo manejada por personas a las que no les importaba el encanto de Wesley. Wesley solía llamar a los detalles ruido de fondo. Ahora ese ruido de fondo se había convertido en la historia principal, y por más fuerte que intentara hablar por encima de él, el registro seguía hablando. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias que Wesley alguna vez había descartado como imposibles comenzaron a alinearse con una precisión silenciosa, y la confianza que llevaba como una armadura empezó a sentirse pesada y frágil. El recálculo del divorcio no fue dramático en la superficie, llegó en forma de cartas, escritos y solicitudes de aclaración, pero cada página arrancaba otra capa de la versión de la realidad que Wesley había intentado vender. Lo que más lo inquietaba no eran solo los números, sino la pérdida del control del relato. Durante años había sido el narrador, el fundador visionario, el esposo agraviado, el hombre que siguió adelante con elegancia. Ahora la historia pertenecía a transcripciones judiciales y registros verificados, y a ellos no les importaba lo encantador que sonara en una cena. La presión se filtró en su matrimonio de maneras pequeñas e inevitables. Brianne, que había entrado en un estilo de vida que creía seguro, comenzó a hacer preguntas prácticas para las que Wesley no estaba preparado para responder con claridad, porque ciertas cuentas de repente no estaban disponibles, porque las reuniones con abogados reemplazaban los eventos sociales, porque la gente en la oficina se veía tensa cuando ella entraba. Al principio Wesley la tranquilizó, diciéndole que todo era temporal, que Shelby solo estaba causando problemas, que pronto todo se arreglaría. Pero la tranquilidad sin transparencia se desgasta rápidamente. Brianne se había casado con la promesa de estabilidad, no con un laberinto de medias respuestas. Connor Aldridge también sintió el cambio. El negocio ya no se sentía como un motor de crecimiento, se sentía como una responsabilidad. Las llamadas de abogados reemplazaron las reuniones de ventas. Las solicitudes de documentos se multiplicaron. Connor empezó a revisar su propia exposición, comprendiendo que la cercanía a las decisiones de otra persona también puede quemarte. Gloria Paraó, antes tan cómoda moviendo hilos desde las sombras, vio cómo esas sombras se encogían. Su nombre apareció en estructuras que había firmado sin preocupación, y de pronto la curiosidad educada de los profesionales reemplazó los chismes que solía difundir. Se dijo a sí misma que todo estaría bien, que Wesley ya había manejado situaciones antes, que la lealtad familiar significaba protección. Pero la lealtad construida sobre el secreto es frágil, y el secreto se derrumba bajo el escrutinio. De vuelta en Portugal, Shelby sintió como el peso del pasado se aflojaba de maneras que no esperaba. No estaba celebrando, estaba recalibrando. Las mañanas comenzaron con rutina, café, trabajo, correos con Regina, seguidas de largas caminatas en las que el Atlántico se extendía sin fin frente a ella, recordándole lo pequeño que es un capítulo dentro de una vida que sigue avanzando. Empezó a hablar con otras mujeres en línea, compartiendo lecciones generales sin mencionar nombres, documenta todo, entiende la propiedad, no asumas que el amor reemplaza la estructura. Esas conversaciones plantaron las primeras semillas de algo nuevo, aunque aún no se apresuró a definirlo. Mientras tanto, los intentos de Wesley por recuperar el control se volvieron más frenéticos. Presionó a Harold para contraargumentos agresivos, pero ni siquiera Harold podía fabricar hechos donde no existían. Las estrategias pasaron del ataque al control de daños. Las conversaciones sobre acuerdos se reabrieron, pero la palanca había cambiado por completo. Shelby ya no era la mujer aislada y agotada que firmaba papeles solo para que el ruido se detuviera. Tenía pruebas, tiempo y profesionales que no se intimidaban ante la fanfarronería. Cuando comenzaron a circular los cálculos revisados, la diferencia fue evidente. Los activos antes minimizados ahora estaban claramente valorados. Las cuentas antes invisibles ahora eran reconocidas. La propiedad en Portugal, en particular, se volvió dominante, con un valor imposible de descartar y una estructura de propiedad imposible de torcer sin contradicción.
Wesley sintió como el suelo se le deslizaba bajo los pies al ver que cifras que antes creía intocables se convertían en partidas sujetas a división y escrutinio. Su círculo social también notó los cambios. Las invitaciones se ralentizaron. Las conversaciones cambiaron. Personas que antes reían fácilmente con sus historias ahora escuchaban con más atención, haciendo preguntas en lugar de aplaudir conclusiones. Aprendió demasiado tarde que la confianza es contagiosa solo mientras parece justificada. Brianne se volvió más callada, más distante. El hombre con el que se casó parecía perpetuamente distraído, perpetuamente estresado, perpetuamente a la defensiva. Las noches que antes prometían emoción ahora terminaban en un silencio tenso. Comenzó a preguntarse qué más no sabía, qué más había sido cuidadosamente preparado para su beneficio. Wesley intentó mantenerla cerca, pero el control no crea confianza, expone su ausencia. Los susurros de Gloria, antes tan efectivos contra Shelby, perdieron su poder. Las miradas de preocupación reemplazaron a los gestos de simpatía. Las mismas redes sociales que amplificaban rumores ahora reciclaban incertidumbre. La gente no sabía qué creer, pero sabía que algo estaba mal, y la incertidumbre es mucho menos indulgente que el chisme. Shelby observó todo esto desde una distancia que se sentía a la vez extraña y necesaria. No intervino. No comentó públicamente. Dejó que el proceso se desarrollara como estaba diseñado cuando se le proporciona información precisa. Había una fuerza silenciosa en esa contención, un reconocimiento de que ya no necesitaba representar su sanación ni justificar sus elecciones. Wesley alguna vez la redujo a ruido de fondo. Ahora el silencio era su ventaja. Cada actualización de Regina era medida, procesal, firme. Sin drama. Solo avance. Y con cada paso hacia adelante, Shelby sintió que algo se acomodaba dentro de ella, no triunfo ni venganza, sino alineación. La verdad ya no vivía solo en su memoria o en sus archivos, vivía en registros oficiales, reconocida y aplicada. Wesley, mientras tanto, descubrió que ganar a través del borrado no dura. Puedes cambiar contraseñas, reescribir narrativas, reclutar aliados, y aún así ser desechado por la única cosa que ignoraste, la persona que prestó atención. Una noche tarde, Shelby volvió a estar de pie en su terraza, el océano oscuro y constante debajo, el aire fresco contra su piel. Pensó en lo cerca que había estado de desaparecer por completo, no físicamente, sino internamente, en cómo el agotamiento casi la convenció de que la justicia era demasiado costosa de perseguir. Pensó en la versión de sí misma que firmó esos papeles creyendo que la paz significaba silencio. Esa versión aún existía dentro de ella, cansada pero valiente a su manera. Shelby no se arrepintió de haber elegido la paz entonces, simplemente entendió ahora que la paz no tiene por qué significar rendición. A veces significa dar un paso atrás el tiempo justo para reunir lo que ya tienes. La vida de Wesley aún no se había derrumbado por completo, pero las grietas eran visibles, extendiéndose lenta e inevitablemente. Y Shelby, ya no atrapada dentro de su historia, siguió adelante con la suya propia, firme y sin ocultarse, construida sobre los detalles que él ignoró y un futuro que finalmente le pertenecía. La siguiente fase se desarrolló con una inevitabilidad silenciosa que Wesley no podía ni acelerar ni neutralizar con encanto, y la comprensión se asentó en el de que los sistemas que antes doblaba ahora lo estaban doblando a él. Las solicitudes de documentación se ampliaron, los plazos se ajustaron y las conversaciones con los asesores adoptaron un tono nuevo, menos confianza y más cautela. Cada intento de simplificar la situación solo revelaba cuán compleja se había vuelto. El proceso de recálculo no solo ajustó números, reconfiguró supuestos. Propiedades antes tratadas como notas al pie se convirtieron en ejes centrales. Cuentas antes descritas como insignificantes exigieron explicación. Transferencias antes minimizadas como rutinarias requirieron contexto, autorización e intención. La agenda de Wesley se llenó de reuniones que no conducían a aplausos ni apretones de manos, solo a seguimientos y obligaciones. Las preguntas de Brianne se afilaron.
Notó con qué frecuencia Wesley hablaba en generalidades, cuán rara vez ofrecía detalles, como sus tranquilizaciones se apoyaban en frases como, todo saldrá bien, en lugar de hechos. El contraste entre el hombre con el que creía haberse casado y el que deambulaba por la sala de estar por la noche se amplió hasta convertirse en un silencio incómodo. La confianza no desaparece de golpe, se erosiona grano a grano hasta que lo que queda se siente vacío. El cálculo de Connor Aldrich cambió de forma decisiva. Buscó su propio asesoramiento, hizo preguntas directas y empezó a distanciarse de decisiones que no había originado pero de las que se había beneficiado. La asociación que antes se sentía como impulso ahora se sentía como exposición. La cooperación de Connor cambió el ambiente en la empresa, los empleados también lo percibieron. La gente se volvió cuidadosa con los correos, precisa con el lenguaje, consciente de que ahora la claridad importaba más que la lealtad. Gloria Parao vivió un ajuste de cuentas distinto. Las redes que antes transitaba con facilidad ahora la recibían con reserva. Las conversaciones se detenían donde antes fluían. Su confianza, durante mucho tiempo alimentada por la influencia y la insinuación, flaqueó al enfrentarse a formularios y firmas que no respondían al encanto. Se dijo a sí misma que solo había hecho lo que la familia requería, que no había entendido las implicaciones, pero entender ya no era la medida, los registros lo eran. Shelby, a miles de kilómetros, no sintió el caos directamente, pero comprendió su peso. Sus días adquirieron un ritmo que nunca había conocido durante el matrimonio, trabajo enfocado y sin prisas, tardes caminando por acantilados donde el océano parecía respirar en ciclos lentos y pacientes. Se sentía mayor de una manera que no la asustaba, mayor con claridad. Las conversaciones con Regina se mantuvieron firmes, orientadas al futuro, libres de los vaivenes emocionales que antes definían la vida interior de Shelby. Los profesionales se ocupaban de la mecánica, Shelby se ocupaba de sí misma. Comenzó a redactar esquemas para talleres y guías, destilando lo aprendido en principios que hubiera deseado que alguien le compartiera antes. La redundancia no es paranoia, la documentación no es desconfianza, el silencio no es paz y te borra. Wesley intentó replantear las negociaciones, sugiriendo resoluciones que cerraran el capítulo, pero la premisa ya no se sostenía. Los capítulos se cierran cuando las historias se cuentan con honestidad, no cuando se ignoran hechos incómodos. Los números no cedieron. El rastro de papel no olvidó. Cada propuesta regresó con revisiones ancladas en la evidencia. La propiedad de Portugal permaneció como un punto fijo, asegurada e inconfundible. Su valor, antes invisible por diseño, ahora exigía reconocimiento. Brienne alcanzó un umbral que no había anticipado. El estilo de vida que admiraba requería una base que se estaba agrietando visiblemente, y el hombre en quien confiaba parecía más interesado en gestionar percepciones que en ofrecer verdad. Las discusiones comenzaron en silencio, sobre horarios, sobre dinero, sobre quién sabía qué y cuándo, y escalaron cuando las respuestas no llegaron. Wesley se encontró equilibrando roles que antes separaba con facilidad: esposo, fundador, demandado, narrador. La tensión se notó. Dormía menos. Hablaba más rápido. Se apoyaba en viejos hábitos, confianza, desestimación, evasión, sin darse cuenta de que esos hábitos eran precisamente los que ya no funcionaban. La confianza de Gloria dio paso a la defensividad. Buscó seguridad en Wesley, esperando dirección, solo para encontrarse con su propia incertidumbre. La alineación familiar de la que dependía tambaleó mientras cada persona calculaba su propio riesgo. Shelby no observó nada de esto directamente, pero sintió sus ecos en la constancia del proceso. Había un alivio peculiar en saber que los resultados ahora estaban gobernados por la consistencia y no por la persuasión. Ya no necesitaba explicarse ante salas llenas de gente, el registro lo hacía por ella. La sensación de aislamiento que antes la aplastaba se había levantado, no porque la gente se uniera de repente a su favor, sino porque ya no requería su validación. El recálculo avanzó hacia conclusiones que se sentían proporcionales, no vengativas. La equidad no es ruidosa, es minuciosa. Los intentos de Wesley por presentar a Shelby como irrazonable se desinflaron al contrastarse con la contención que ella mantenía.
Pedía lo que la evidencia respaldaba y nada más. Esa contención tenía peso. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el brillo social alrededor de Wesley se apagó. Las invitaciones se volvieron cautelosas. Los elogios, corteses. La gente celebra rápido el éxito, es más lenta cuando la certeza se desvanece. Brianne, enfrentando sus propias dudas, se retiró emocionalmente. El matrimonio que comenzó con espectáculo ahora requería una resistencia que ninguno de los dos había practicado. Shelby, mientras tanto, experimentó un crecimiento que no necesitaba audiencia. Refinó su trabajo, ayudó a otros a construir salvaguardas e invirtió tiempo en relaciones que no giraban en torno a la imagen. Aprendió la diferencia entre ser vista y ser conocida, y eligió lo segundo. En una tarde despejada, volvió a estar de pie en su terraza mientras el sol caía en el Atlántico, pensando en la versión de sí misma que una vez equiparó el amor con el sacrificio y el silencio con la fortaleza. No condenó a esa mujer, la honró por haber sobrevivido. La versión presente llevó la lección hacia adelante: presta atención, protege tu trabajo y nunca subestimes el poder silencioso de los detalles. La historia de Wesley siguió desmoronándose no porque Shelby la persiguiera, sino porque la verdad, una vez expuesta, sigue avanzando. Y Shelby, anclada en una vida reconstruida con intención, dejó que pasara como el clima, observada, comprendida y ya incapaz de definirla. El desmoronamiento se aceleró de maneras que Wesley ya no podía fingir que eran temporales, y la presión que antes vivía solo en documentos legales comenzó a filtrarse en cada rincón de su vida diaria. Lo que había empezado como recálculos y audiencias evolucionó hacia un zumbido constante de supervisión, solicitudes y verificaciones que se negaba a apagarse. Sus cuentas empresariales, antes herramientas fluidas que movía sin pensar, ahora se sentían como habitaciones cerradas con demasiados ojos observando. Decisiones que antes tomaban minutos ahora requerían aprobaciones, explicaciones y documentación. El impulso de la empresa se ralentizó, no porque el mercado cambiara, sino porque la incertidumbre es corrosiva. Los clientes lo percibieron. Los socios lo sintieron. Los empleados susurraron al respecto. La confianza, cuando se interrumpe con suficiente frecuencia, se convierte en vacilación. La paciencia de Brianne se agotó aún más a medida que la realidad reemplazaba a las tranquilizaciones. Notó cómo Wesley se sobresaltaba con el correo, cómo el tono de sus llamadas cambiaba según quien escuchara, con qué frecuencia las conversaciones terminaban con un «te explicaré luego», una promesa que seguía venciendo. Ella se había casado con una historia de éxito y estabilidad, pero ahora vivía entre notas al pie y letra pequeña. Cuanto más pedía claridad, más respondía Wesley con irritación, como si sus preguntas fueran traiciones en lugar de necesidades razonables. La confianza no sobrevive mucho tiempo a esa dinámica. La cooperación de Connor Aldrich remodeló por completo el terreno. Su disposición a aclarar cronogramas y decisiones creó un relato que no dependía de la memoria ni de interpretaciones, sino de la secuencia. Esa claridad redujo las opciones de Wesley y amplió la brecha entre explicación y hecho. La asociación se fracturó bajo el peso de la rendición de cuentas, y con ella las protecciones informales que Wesley alguna vez asumió que resistirían. Gloria Paraó, observando cómo los acontecimientos que una vez influyó se salían de su alcance, pasó de la confianza a la autopreservación. La misma voz que había difundido preocupación sobre Shelby ahora hablaba con cuidado, eligiendo palabras que podrían repetirse más tarde. La influencia se desvanece rápidamente cuando debe competir con los registros. Shelby se mantuvo firme, distante pero presente, informada pero no reactiva. Había aprendido que la urgencia suele beneficiar a quien tiene algo que ocultar, mientras que la paciencia favorece a la verdad. Sus días en Portugal se llenaron de maneras más silenciosas, se reunió con profesionales locales, refinó sus ideas de consultoría y habló con mujeres que atravesaban tormentas similares, ofreciendo no drama sino estructura. No presentó su historia como triunfo, la presentó como instrucción. El proceso legal avanzó con una coherencia que se sentía casi misericordiosa. Cada paso reducía la ambigüedad. Cada hallazgo reforzaba lo que Shelby sabía pero no podía probar antes.
cuando circularon las divisiones revisadas de activos, reflejaron la realidad en lugar de la apariencia. La propiedad en Portugal se erigió como un punto de inflexión, no solo por su valor, sino por lo que representaba, una suposición que Wesley hizo de que Shelby no entendería lo suficiente la propiedad como para cuestionarla. Esa suposición se derrumbó bajo la fuerza más simple, la documentación. Brianne alcanzó su punto de quiebre en silencio. No hubo confrontación dramática ni anuncio público, solo un cambio de comportamiento que hizo inconfundible la distancia. Dejó de hacer preguntas porque dejó de creer que las respuestas llegarían. Las noches se alargaron. Las conversaciones se acortaron. Wesley sintió la pérdida de la admiración en la que antes se apoyaba para mantenerse firme. Sin ella, el estrés se agudizó. Intentó reafirmar el control mediante grandes gestos, planes, promesas y declaraciones de determinación, pero los gestos no sustituyen a la confianza. La posición de Gloria se debilitó aún más a medida que el escrutinio se expandía. Se dio cuenta demasiado tarde de que las estructuras destinadas a proteger los intereses familiares habían colocado su nombre donde no debía, vinculándola a decisiones que alguna vez firmó con ligereza. Shelby, al recibir actualizaciones a través de Regina, no sintió satisfacción ante esa revelación, solo una claridad sobria sobre lo fácilmente que crece la complicidad cuando la rendición de cuentas parece abstracta. El entorno social alrededor de Wesley siguió enfriándose. La gente no lo confrontó, se ajustó a su alrededor. Las invitaciones se volvieron condicionales. Los elogios, poco comprometidos. El silencio reemplazó al entusiasmo. Es un cambio sutil, pero devastador para quienes viven de la afirmación. La vida de Shelby, en contraste, ganó textura. Desarrolló rutinas que no giraban en torno a la gestión de crisis. Invirtió tiempo en amistades construidas sobre el respeto mutuo y no sobre la proximidad. Aprendió a disfrutar de la estabilidad sin temer su pérdida. El contraste entre ambas trayectorias no fue dramático, fue estructural. El mundo de Wesley dependía del control, el de Shelby crecía a partir de la alineación. A medida que avanzaban los procedimientos, quedó claro que el resultado no restauraría lo perdido, solo reequilibraría lo que quedaba. Shelby aceptó eso. No perseguía el pasado, estaba corrigiendo el registro. Wesley, en cambio, luchó con esa distinción. Quería cierre sin consecuencia, resolución sin exposición. Pero el cierre construido sobre omisiones no dura. Una tarde, mientras Shelby observaba cómo el horizonte se suavizaba al caer el crepúsculo, pensó en cuántas veces le habían dicho que era demasiado detallista, demasiado cautelosa, demasiado seria. Esas cualidades, desestimadas durante años, se habían convertido en su base. Wesley las había subestimado porque la había subestimado a ella. Ese error resonaba ahora en tribunales, oficinas y conversaciones silenciosas que ya no podía controlar. Shelby no se sentía victoriosa, se sentía resuelta. El proceso continuó, metódico y sin prisas, avanzando sin que ella tuviera que empujar. Había hecho lo que necesitaba hacer, prestar atención, preservar la verdad y negarse a desaparecer. Todo lo demás siguió de manera natural. Cuando llegó la siguiente fase, la distinción entre inconveniencia y consecuencia había desaparecido para Wesley, reemplazada por un avance constante de rendición de cuentas que ninguna cantidad de confianza podía frenar. Lo que antes se sentía como una presión de fondo se convirtió en la estructura definitoria de sus días. Las reuniones se multiplicaron, no para hacer crecer el negocio sino para explicarlo. Los asesores pedían claridad que no podía improvisarse. Cada explicación invitaba a otra pregunta, cada respuesta exigía pruebas. El ritmo de su vida pasó de la expansión a la defensa. El distanciamiento de Brianne se endureció hasta volverse inconfundible. Dejó de planear, dejó de preguntar por el futuro, dejó de participar en los pequeños rituales que antes hacían que su relación se sintiera ligera. La distancia emocional no fue ruidosa, fue total. Wesley la notó sobre todo en el silencio, comidas separadas, conversaciones que terminaban pronto, una ausencia de curiosidad por su día. Cuando la admiración se va, no lo anuncia, simplemente deja de aparecer.
La cooperación de Connor Aldridge siguió moldeando los resultados. Cada aclaración que proporcionaba reducía la ambigüedad, estrechando el espacio en el que Wesley había confiado para maniobrar. La asociación que antes prosperaba gracias a la ambición compartida ahora existía solo como una secuencia de decisiones dispuestas en orden, despojadas de narrativa. Ese orden importaba. Mostraba intención. Mostraba timín. Mostraba beneficio. El mundo de Gloria para O se contrajo aún más. La confianza social que antes utilizaba como escudo no ofrecía protección frente al escrutinio basado en firmas y transferencias. Hablaba menos, escuchaba más y esperaba una seguridad que nunca llegaba del todo. El poder que antes ejercía de manera informal ahora era irrelevante. Los registros no negocian. Shelby, viviendo lejos del ruido, sintió que el proceso maduraba hasta volverse casi clínico. Los picos emocionales que antes definían sus reacciones se aplanaron en una resolución constante. Trabajaba, planificaba, asesoraba. Sus conversaciones con Regina se volvieron más cortas y más procesales, una señal de que el impulso ya no necesitaba combustible emocional. Shelby reconoció ese cambio como una forma de libertad. Había cruzado el punto en el que el miedo podía dictar sus decisiones. Las cifras recalculadas reflejaban una realidad que no podía discutirse. Los activos se alineaban con la propiedad. Los valores se alineaban con los mercados. La propiedad en Portugal, antes tratada como una omisión, ahora se alzaba como un símbolo de un error de cálculo, la suposición de que Shelby no vería, no cuestionaría, no actuaría. Brianne tomó su decisión sin dramatismo. Fue menos una confrontación que una conclusión. Eligió la distancia en lugar de la confusión, la claridad en lugar de las promesas. Wesley sintió la pérdida con intensidad, no solo por la relación, sino porque eliminó al último público que creía su versión sin pruebas. Gloria, enfrentando sus propias implicaciones, buscó orientación en otros lugares, descubriendo que la lealtad se adelgaza cuando las consecuencias se agudizan. Shelby continuó construyendo una vida que no requería reaccionar al caos de otra persona. Refinó su trabajo de consultoría, formalizó procesos y compartió lecciones basadas en la estructura y no en el sentimiento. Las mujeres se acercaron, no por espectáculo, sino por herramientas. Shelby les dio herramientas. El contraste entre su trayectoria y la de Wesley no se basaba en relatos morales ni giros dramáticos, sino en la preparación. Wesley había invertido en la apariencia. Shelby había invertido en los registros. Una te sostiene hasta que te cuestionan, la otra te sostiene cuando te cuestionan. Con el paso del tiempo, los resultados dejaron de tratarse de victoria y pasaron a tratarse de corrección. Shelby no necesitaba disculpas, reconocimiento ni arcos de redención. Necesitaba precisión. Necesitaba que la verdad se reflejara donde importaba. Esa reflexión, una vez lograda, le permitió soltar el resto. El mundo de Wesley, construido para moverse rápido y doblar reglas, se vio ralentizado y enderezado. El de Shelby, construido silenciosamente sobre el detalle y la continuidad, se expandió sin ruido. De pie una vez más en su terraza, Shelby observó cómo el horizonte se desvanecía y sintió que algo se asentaba, no alivio ni triunfo, sino cierre. La historia ya no exigía su energía. Había llegado a un punto en el que podía avanzar por sí sola, el impulso siguió avanzando por sí solo después de eso, sin requerir ya la vigilancia de Shelby para mantenerse en movimiento, y esa comprensión cambió la textura de sus días de maneras sutiles pero permanentes. El proceso legal pasó del descubrimiento a la consecuencia, de las preguntas a las determinaciones, y Wesley sintió el cambio cuando las puertas comenzaron a cerrarse silenciosamente a su alrededor. Los asesores hablaron con mayor cautela, eligiendo un lenguaje que reconocía límites en lugar de confianza. Las opciones se redujeron. Los plazos se acortaron. El espacio que antes utilizaba para maniobrar se encogió hasta sentirse como un pasillo sin salidas. El negocio, antes una extensión de su identidad, se convirtió en un objeto bajo examen, con sus operaciones ralentizadas por el cumplimiento y su reputación opacada por la incertidumbre.
Los clientes dudaron. Los nuevos acuerdos se estancaron. El aura de inevitabilidad que antes acompañaba a Wesley se evaporó, reemplazada por una distancia cuidadosa. La ausencia de Brianne se consolidó en independencia. Lo que comenzó como distancia emocional maduró en separación de rutinas y luego en separación de vidas. No hubo espectáculo público ni salida dramática, simplemente salió de una historia que ya no coincidía con lo que le habían prometido. Wesley notó primero las consecuencias prácticas, la logística, los horarios, la repentina responsabilidad del silencio, pero el peso emocional llegó después, más pesado porque apareció sin confrontación. El camino de Connor Aldridge se desvió de forma decisiva. La cooperación tuvo sus propios costos, daño reputacional y consecuencias profesionales, pero también trajo claridad. La empresa se reorganizó sin Wesley en el centro de cada decisión. Los procesos reemplazaron la improvisación. La documentación reemplazó a la suposición. La cultura cambió de maneras que Wesley antes habría desestimado como tediosas. Ahora era simplemente el costo de sobrevivir. La influencia de Gloria para O se redujo aún más. La moneda social que antes gastaba libremente perdió valor cuando las personas recalibraron lo que significaba la cercanía. Las conversaciones se volvieron educadas, breves y cuidadosas. La confianza que antes llevaba se transformó en contención. Shelby conoció estos cambios solo de manera general, a través de actualizaciones que se centraban en hechos y no en personalidades. Así lo prefería. La distancia le dio perspectiva sin reabrir heridas. Su vida en Portugal ganó dimensión más allá de la recuperación. El trabajo de consultoría que había estado esbozando se volvió estructurado, basado en marcos repetibles y límites claros. Hablaba de salvaguardas, redundancia y propiedad con una autoridad serena que provenía de la experiencia y no de la teoría. Las mujeres escuchaban no porque la historia fuera dramática, sino porque la orientación era práctica. Shelby encontró satisfacción en eso, utilidad sin exposición. Mantuvo rutinas simples, mañanas con café y trabajo, tardes con llamadas o escritura, noches con caminatas que dejaban asentarse el día. El océano permanecía constante, firme e indiferente, un recordatorio de que la mayoría de las turbulencias son temporales si dejas de luchar contra ellas. Los procedimientos llegaron a determinaciones alineadas con la evidencia y no con la narrativa. Los activos se asignaron de acuerdo con la realidad. Se hicieron correcciones donde las omisiones habían distorsionado los resultados. El sistema hizo lo que los sistemas están destinados a hacer cuando reciben información precisa. Shelby aceptó los resultados con un asentimiento silencioso, no con una celebración. No hubo necesidad de anunciar un cierre porque el cierre había llegado internamente mucho antes. Wesley, en cambio, luchó con la finalidad. La pérdida de influencia se sintió personal, no procedimental. Buscó explicaciones que preservaran su autoimagen, pero las explicaciones no alteran los registros. El espejo que evitó durante años ahora lo seguía a todas partes, reflejando decisiones que ya no podía reformular. Shelby no esperó su reacción. No la necesitaba. La ausencia de curiosidad fue su propio hito. Había superado la etapa en la que su respuesta importaba para su sentido de justicia o valor. La justicia se había cumplido en su forma adecuada, medida, documentada y proporcional. El valor se había recuperado de maneras más silenciosas, a través de la estabilidad, la autonomía y la paz. En una noche de cielos despejados y luz suave, Shelby volvió a sentarse en su terraza y pensó en el arco de los últimos años. Recordó lo fácilmente que la competencia había sido etiquetada como paranoia, cuántas veces la cautela fue descartada como miedo. Recordó el agotamiento que la convenció de firmar lo que había construido. Y reconoció a la mujer en la que se había convertido desde entonces, no endurecida ni cínica, sino precisa. La precisión había reemplazado a la actuación. La atención había reemplazado a la confianza. No se arrepintió de haber amado una vez, se arrepintió de que le enseñaran que amar requería borrarse a sí misma. La lección, aprendida con dolor, ahora informaba todo lo que construía. La historia ya no necesitaba escalada.
había encontrado su equilibrio. El capítulo de Wesley continuó en otro lugar, moldeado por consecuencias que no podía evadir. El de Shelby continuó donde ella estaba, firme, deliberado y sin ocultarse. Observó cómo el horizonte se oscurecía, sintió cómo el aire nocturno se enfriaba y permitió que el día terminara sin revivir el pasado. Los detalles que una vez la salvaron ya no exigían vigilancia, habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era una vida ensamblada con cuidado, avanzando a su propio ritmo, libre de la necesidad de demostrar nada a nadie.